Listo, ahora sí ya estamos grabando. Les comparto pantalla. Entonces, el tema que hoy vamos a ver, que es el penúltimo, es el templo. Y les comentaba, es un tema denso, es un tema central en el Antiguo Testamento, y que pues a través del templo, digamos que se va encerrando la historia del pueblo de No, Dios. Entonces, sí, lo que vamos a hacer ahorita es ver como un panorama general de lo que pasa en el templo y eso qué significa, por qué es importante que nosotros lo estemos viendo. Y vamos a tratar de contestar esta no, pregunta, no, que es ahorita me ¿por voy qué a es poner. importante conocer la historia del templo y la función del templo? Si ustedes llegaron a ver a ver, déjenme, aquí hago un silencio, listo. Si ustedes llegaron a ver los videos que les mandé acerca del templo y del exilio, ahí ya nos damos la idea un poco más acerca del templo. En el video que habla del templo, habla acerca de que el templo es un símbolo de la creación de Dios. Cuando Génesis habla acerca de la creación, de que fue creado en 7 días, el templo es una representación de la creación. Para esto tendríamos que también analizar algunas escrituras, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a quedarnos un poco con esta idea. El templo es la representación de la creación. Ahorita vamos a platicar algunas cosas de por qué podemos llegar a esta conclusión, pero sí la Biblia nos apunta hacia ese punto. No vamos a empezar desde Génesis, vamos a empezar desde cuando Dios da la instrucción de que se haga un santuario y que digamos que es de los primeros antecedentes del templo. Para esto vamos a la primera escritura, que es Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. No, ve, se quemaron allí en el... Déjenme aquí, hago un silencio, voy a silenciarlos tantito. Ah, gracias. Ok, vamos entonces a Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículo 8, que dice lo siguiente. Dios le está dando instrucciones a Moisés y le dice esto. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Aquí vamos nada más a destacar algo importante. La instrucción de que se haga un santuario viene de Dios y lo que Dios le está diciendo a Moisés es, hazme un santuario para que yo habite entre ustedes. Eh, la representación de este santuario, o más bien el propósito de este santuario es el siguiente, que Dios habite en ese santuario entre el pueblo. Ahora, vamos a entenderlo esto como también un símbolo. ¿Por qué? Pues porque Dios es omnipresente. Dios no necesita de un lugar físico para poder habitar. Pero de alguna manera el santuario, este santuario que le está pidiendo a Moisés, es un símbolo de que ahí va a estar Dios. Es un símbolo visible para su pueblo. No necesita Dios de un lugar para habitar. Sin embargo, esto es lo que va a representar este santuario, que Dios va a estar ahí junto con su pueblo, va a habitar en ese santuario. Ahorita va a quedar todavía más claro porque esto es algo que se va a hacer tangible pues para cada uno de los cristianos. Pero bueno, ese es el propósito del templo, que Dios habite entre su pueblo. Dice otra cosa que también voy a rescatar. Dice, el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Lo que le está diciendo aquí Dios es, mira, yo te voy a mostrar un modelo y tú tienes que replicar este modelo para que hagas el santuario. Esta palabra modelo la va a rescatar después Éxodo para decir que el santuario que construyó Moisés no es el santuario espiritual, sino es una réplica, es una sombra, es una copia, pero no es lo que Dios realmente está mostrando, sino más bien es un símbolo de lo que Dios está mostrando.
Y esta palabra de modelo en griego vendría a significar tipo. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra de tipo? Porque esta palabra de tipo es lo que le va a dar mucho sentido a los símbolos y a las representaciones que el Antiguo Testamento hace acerca de realidades que se cumplen en el Nuevo Testamento. En la siguiente clase es lo que vamos a ver acerca de los tipos, de qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento, que son representaciones y símbolos de realidades que se cumplen en el Nuevo Testamento. Pues bueno, de aquí se saca esa palabra de tipo, de esta palabra de modelo. Entonces, pues bueno, Dios le manda a Moisés a hacer este santuario. Recuerden que cuando salieron Moisés y su pueblo de Egipto, pues eran nómadas básicamente, estuvieron vagando en el desierto. Entonces, pues no tenían así casas construidas como tal donde iban a vivir, sino eran casas de campaña. ¿Por qué? Porque conforme se iban moviendo en el desierto, pues iban quitando la casa de campaña y donde se asentaban, ahí la volvían a poner. Entonces, el primer santuario también fue un santuario ambulante, fue conocido como el tabernáculo. ¿Por qué tabernáculo? Porque es una tienda de acampar. Fue construido de tal manera que también pudiera desmontarse y lo pudiera trasladar el pueblo. Ahora, hay representaciones de cómo era la formación del templo. Literalmente, el tabernáculo estaba en el centro del pueblo. Estaba el tabernáculo en el centro, a a las orillas o en la parte sur, en la parte norte, y oeste se repartían las 12 tribus. Literalmente estaba en el centro del pueblo, este santuario, este tabernáculo. Y de ahí empieza el inicio de la historia del templo de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo las demás escrituras. Eh, este tabernáculo se preservó hasta la época de los reyes, hasta que llegó el primer rey de Israel, que fue Saúl. Después llegó David, que David también es una representación de cómo iba a ser el Mesías. Es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que pasa con David? David, pues tenía un corazón muy noble, un corazón, pues que era conforme al agrado de Dios. Y en una de las cosas que David planeaba era, pues bueno, le dice a Dios, oye, yo tengo, pues mi palacio donde yo habito, pero tú no tienes un lugar donde habitar más que el tabernáculo, que era una casa de acampar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, y y lo que le dice David a Dios es, pues déjame hacerte un lugar donde puedas habitar, un lugar pues sea decente, que sea conforme a quien eres. Y yo lo que le dice es, pues te agradezco la intención, qué bueno que me quieras hacer eso, pero no, tú no lo vas a construir. Yo no necesito de un lugar donde habitar. Sin embargo, sí voy a permitir que se construya un templo, pero no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y esto es lo que le dice en ese momento, en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné por abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Esto es lo que le dice Dios a David. Ahora, en el contexto en que se lo dice, tiene mucho sentido porque David quería construirle el templo, y Dios le dice, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo.
No, nótese que no especifica qué hijo. Sin embargo, pues el que lo termina construyendo va a ser su hijo Salomón. Sin embargo, dice una serie de promesas que son curiosas. Lo que le dice Dios es, yo afirmaré tu reino, será un reino eterno. A tu hijo lo consideraré mi hijo. Curioso esta frase, ¿no? Lo considera tu hijo, yo seré su padre para él y pues lo voy a reprender, pero también lo voy a amar. Y lo último que termina diciendo es, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Esta es la primera, es la que se considera una de las más importantes profecías mesiánicas y es de las primeras que son muy claras, que hablan acerca de que el Mesías, el ungido, el Rey eterno, va a nacer de la familia de David. A través de el Hijo de David se va a afirmar eternamente el reino de Dios. Y esta es de las promesas más importantes y más claras acerca de este rey mesiánico. En un principio, esto se cumple en Salomón. Salomón, que es hijo de David y Betsabé, es el encargado de construir el templo de Jerusalén. Y aquí hay varias cosas que pasan. Eh, Cuando terminan el templo, es dedicado este templo a Dios. Una de las cosas que decía el video del templo es de que cuando son dedicados los templos, cuando recién son inaugurados, se les da 7 discursos. Lo mismo pasó con el tabernáculo. Entonces, que es la representación de los 7 días de la creación. Hay también algo que es curioso, es cuando hacen el templo, digo, una de las partes más aburridas que fueron para mí es el leer la descripción de cómo hacen el templo de Dios. Pero cuando ponemos atención, vemos que lo que está representando el templo está representando el Edén, el paraíso. Cuando habla que el artesano tiene que hacer árboles frutales y tiene que construir las cosas de cierta manera, que parezca un árbol, que parezca tales cosas, está representando un jardín. ¿Qué jardín? Pues bueno, el Edén. Entonces, hay que detenernos en esas partes donde habla acerca de la descripción de cómo se tiene que construir tanto el templo como su mobiliario. No nos vamos a detener ahí por cuestión de tiempo, pero ustedes revísenlo. Está en Segunda de Reyes, estas descripciones. Es, este, entonces es dedicado. ¿Por qué no lo construyó David y por qué lo construyó su hijo Salomón? También esa es una simbología de cómo iba a ser el Mesías. David vivió en un tiempo de guerra, en un tiempo de conquista, donde tenía que estar desalojando a las naciones extranjeras de Canaán, de los más importantes, los filisteos. Y pues David estuvo en un periodo de guerra y alguien que iba a construir el templo de Dios no tendría que ser alguien que fuera, pues digamos, un comandante o alguien en tiempos de guerra, sino alguien que iba a estar en tiempos de paz. Y curioso, porque el nombre de Salomón es en hebreo Shalom, que significa paz. Entonces, ¿cómo es conocido Jesús? Y lo vimos la vez pasada como Rey de Paz. Ahí ya hay muchas coincidencias, ¿no? Donde era lo que les comentaba la vez pasada. En el Antiguo Testamento hay muchas representaciones de cómo va a ser el Mesías. Y una de las más importantes, pues va a ser también Salomón. Ustedes pensarán a lo mejor, pero no, Salomón fue alguien que tuvo muchas mujeres y que terminó desobedeciendo a Dios. Y sí, realmente así sucedió. Pero lo que vamos a ver precisamente en la siguiente clase es que Dios no utiliza personas ejemplares para representar al Mesías, sino utiliza acciones específicas de personas pecadoras, pero acciones que van a representar cómo debiera ser la humanidad perfecta.
que se representa en el Mesías, pero que no se terminan de cumplir en estas personas, porque todas son pecadoras, todas, y ninguna se salva, ni Abraham, ni Moisés. Cuando nosotros leemos bien sus biografías que están en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que son bien pecadores. Entonces, ninguna persona se va a salvar, a excepción de Mesías, que el Nuevo Testamento sí dice que Jesús es el único que no pecó y da ese énfasis. Entonces, pero de ahí, estas representaciones, estos simbolismos, sí es importante rescatar, porque nos van a ayudar a darnos idea de cómo va a ser el Mesías y cómo lo llegaron a distinguir los judíos en la época de Jesús, los que sí llegaron a apreciar lo que decía y cómo, y lo que estaba haciendo Jesús. Pero bueno, regresemos al templo. Es construido el templo con Salomón y fue un centro de culto y donde los sacerdotes oficiaban a Dios y le ofrecían sacrificios. Eh, por hablar un poco de la descripción del templo, el templo está dividido en dos partes principales. El lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios y donde estaba el arca de la alianza y otros instrumentos principales. Ahí no podía entrar más que el sumo sacerdote, y tenía que hacer todo un rito de purificación para entrar. Se comenta en escritos judíos que comúnmente le ataban una cuerda al sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, porque si no estaba correctamente purificado, la santidad de Dios lo llegaba a matar y pues bueno, si alguien más entraba, pues le iba a pasar lo mismo, entonces mejor ya nada más lo jalaban del lazo cuando llegaba a suceder esto, o por si llegaba a suceder esto. Entonces, el lugar santísimo era donde se encontraba la presencia de Dios, era el lugar donde más iban a sentir la santidad de Dios. De ahí se desprende otro nivel, un segundo cuarto que estaba dividido por una cortina gruesa, y del cual ya era el lugar santísimo, donde sí podían entrar solamente los sacerdotes, y también había ciertos utensilios sagrados ahí. Después, fuera del templo como tal, estaba el atrio, donde ya ahí podían entrar los judíos. Era otro nivel. Podían entrar los judíos, más no las mujeres. Y ya, fuera de eso, pues ya podían estar los judíos y las mujeres, pero no los gentiles. Entonces, si se dan cuenta, va segmentado de acuerdo a la santidad. Y pues el centro del lugar, era el lugar santísimo. A grandes rasgos, ese es el templo. Así estaba tanto el tabernáculo como el templo de Salomón. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, poco a poco el pueblo se empezó a corromper y empezó a desobedecer a Dios. Y llegó un punto donde Dios les dijo, pues ya no más, voy a dejar que Babilonia, los conquiste, en el caso de Jerusalén. Que también aquí hay un simbolismo, si vieron los videos del exilio, hay un simbolismo muy grande con Génesis, porque precisamente cuando son exiliados del Edén, la historia que sigue después del exilio del Edén es la de la construcción de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel la construyeron en Babilonia. Quien lo hizo quien empezó esta rebeldía fue Nimrod. Creo que fue el primer cazador. Entonces, bueno, ustedes ya lo leerán a detalle en Génesis. Pero si se dan cuenta, ahí hay un paralelismo de lo que pasó con el exilio de Jerusalén cuando Babilonia los conquistó. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia? Destruyó el templo. Y es lo que vamos a leer. Esto es lo que dice la siguiente escritura. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán
que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces, esto fue lo que sucedió cuando Babilonia conquistó Jerusalén. Destruyeron el templo y los palacios y los edificios importantes de Jerusalén. Pero aquí entonces ya entra un conflicto con la promesa que Dios le hizo a David. ¿No que su reino iba a ser eterno? Aquí ya no se cumplió. ¿Qué pasó? Esa misma pregunta se le hicieron los israelitas cuando estaban pasando por esa situación. Se le hicieron los judíos. Dijeron, a ver, ya se perdió la dinastía de David. ¿Qué pasó? Pues ese libro, Reyes, acaba con un hecho muy curioso. Y que dirás, pues, ¿por qué está ahí, no? Pues precisamente porque ayuda a dar esperanza de que la promesa sigue en pie. Un descendiente de David, que era rey, el rey Darío, lo saca de la cárcel y le permite estar en su mesa. Así acaba Reyes. Reyes. Y dices, pues bueno, acaba muy raro, ¿no? Pero acaba muy bien, porque precisamente era un descendiente del rey David. Y entonces, a través de ese descendiente, significaba que pues seguía la promesa ahí, solamente que, pues quién sabe cómo se va a terminar cumpliendo, ¿no? Y empezaron a desarrollar ideas los judíos acerca de qué es lo que iba a pasar después. Eh, si iba a regresar el resplandor del reino judío, del reino de Jerusalén, cómo iba a suceder esto. Y empezaba a haber mucha esperanza. ¿Por qué? Porque en la época, bueno, los babilonios fueron conquistados por Persia, y el rey persa, que fue Ciro, hizo que se decretara que regresaran los judíos a Jerusalén y que reconstruyeran su nación y que reconstruyeran el templo. Fue un primer contingente a reconstruirlo, que fue Zorobabel, y después fue no terminaron la construcción. Esto lo pueden leer en Nehemías y en Esdras. Después fue un segundo grupo de personas que fue ya ahí Nehemías, que fue quien terminó de construir las murallas y el templo de Jerusalén. Pero aquí sucede algo muy curioso, que es lo que vamos a leer a continuación, en esta reconstrucción del templo. En Esdras, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus platillos, para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se había echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Qué fue lo que estaba pasando aquí? Estaban empezando a reconstruir el templo de Jerusalén, echaron los cimientos y empezaron a hacer alabanzas. Dentro de esas personas había judíos muy ancianos que todavía recordaban la grandeza del templo de Salomón y que empezaron a llorar. Y estaban los judíos más jóvenes, que se empezaron a alegrar y pues empezaron a confundir, ¿no? En los gritos, ya sea de llanto, de alegría, de lo que estaba sucediendo. Este segundo templo, o este templo que se reconstruyó más bien, no tuvo la grandeza del templo de Salomón. El templo de Salomón fue recubierto de oro, era majestuoso, se le consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esa reconstrucción no llegó a eso.
O sea, pues se reconstruyó con los materiales que podían, que conseguían en un momento donde seguían siendo conquistados. Fue un templo que no llegó a esa gloria y que los que lo vieron, que todavía recordaban el antiguo templo, pues se daban cuenta de eso. No era el templo que Dios estaba, que Dios les estaba diciendo que iba a ser majestuoso. Era un templo que mantenía la esperanza, pero que no era el templo que Dios esperaba para su pueblo. Eh, Vamos a leer la siguiente escritura rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Está en Esdras capítulo 6, versículo 14. Aquí pues, sucede también algo que es importante. Dice, así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato de Dios de Israel por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La reconstrucción del templo se terminó en el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número de tribus de Israel, para expiación del pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus funciones para el culto que ofrece a Dios en Jerusalén. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpios, mataron al Cordero Pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y habían hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo de Dios de Israel. Ok, entonces aquí ya habían terminado la reconstrucción del templo, restituyeron el culto y el servicio al templo. Esto había sido también algo que había pedido Dios a través de los profetas Ageo y Zacarías. Y que hicieron una dedicación o una fiesta también que duró 7 días. Ya veíamos un poco esta parte. Y después de eso, restauraron una fiesta que era importante y era central para los judíos, que era la Pascua, que esto es muy importante también. Ya casi se acaba. Recuerden que si se corta, les pido que se conecten a los 5 minutos nuevamente, que es el tiempo de pausa para Zoom, y continuamos con el tema, ¿vale? Sí, Entonces, pues bueno, estamos en la reconstrucción del templo, y después de la reconstrucción del templo fue la Pascua, y aquí nos vamos a quedar. Entonces, si quieren, voy finalizando y nos conectamos en 5 minutos a las 9:10, 9:11. Ok. ¿Vale? Ok. Bueno, ahorita nos vemos.